Se están agravando los problemas en todos lados, ¿eh? Estamos viendo la guerra de Israel contra Hamas, que ha polarizado la opinión pública mundial. Bueno, no la ha polarizado, ha puesto a la opinión pública mundial casi completamente contra Israel, hay que decirlo. Está la guerra de Ucrania contra Rusia, pero están los problemas que está generando Irán en varios países del Medio Oriente. Está la penetración china, ahorita muy pacífica, había inversiones en varios países. Sin embargo, China ya está muy enojada con Indonesia, está enojada con Filipinas, porque estos países están alineando más al bloque Estados Unidos, Corea y Japón, y están abandonándolo. Y lo que está resultando es que las rutas marítimas que pasan por Indonesia y por otros lugares se le están cerrando a China. Estamos viendo el bloqueo de Canal del Suez, por donde circula 12-15%, dependiendo del experto, del comercio mundial. Y si no fuera suficiente, ya no hay agua en el Canal de Panamá, que es el 7% de la economía mundial, pues ya no pasan muchos barquitos. ¿Por qué? Porque hay menos agua, los barcos grandes pues tienen que bajar, darle la vuelta a Sudamérica para seguir. O sea, estamos viendo problemas. Y para todo esto, la probable elección de Donald Trump en Estados Unidos, como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Pero no nos podemos bajar, es nuestro mundo. Y el terrorismo es un tema que a veces nos olvida. El terrorismo ha cobrado muchas víctimas en Europa, ha cobrado muchas víctimas alrededor del mundo. Se nos olvida porque ahorita el terrorismo, como que lo estamos viendo más concentrado en la mal llamada Tierra Santa. Porque qué bruto, qué Dios traen. Gabriel Ben Tasgal es periodista, experto en terrorismo, es egresado de varias carreras de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene un campus muy bonito que visité hace un par de años, y me acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer, Eduardo. Oye, qué lío, ¿no? Cuando ya creíamos que con la caída del comunismo todo el mundo va a ser capitalista y todo el mundo va a estar feliz, no se puede. Mira, lamentablemente en la mente occidental, cuando nosotros explicamos conflictos en el mundo, solemos explicarlo por un tema de competencia, conflictos territoriales, conflictos por petróleo, por gas. Nos educan en las universidades que los conflictos son materiales. Y no son ideológicos. Lo que estás viendo en Etiopía ahorita es racial, es de etnias. Los conflictos en el Medio Oriente son étnicos y religiosos. Entonces, si tú quieres ver por qué hay un conflicto tan serio en Medio Oriente, hay un conflicto porque hay un conflicto muy importante entre sunitas y chiitas dentro del Islam, y hay un conflicto muy grande también entre radicales y los que no lo son. Entonces, hoy los extremos. Tienes una guerra hoy entre Hamas y Hezbollah, por ejemplo, que son radicales islámicos, y otros que no lo quieren ser o no lo son, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Esa es una discusión. Y otra discusión es entre las dos potencias más importantes del mundo musulmán, Arabia Saudita, que es sunita, y Irán, que es chiita. Sí, no estoy de acuerdo. Los conflictos son religiosos, son étnicos. Cuando tú escuchas a una persona hablar del Medio Oriente y no te habla de clanes, de religión, está traduciendo el conflicto al idioma que le queda cómodo a él. Es que los conflictos religiosos y étnicos o de clan se dieron en el mundo occidental hace siglos. O sea, hace siglos se mataban entre cristianos, fueran protestantes, fueran luteranos, fueran calvinistas, fueran y católicos. Bueno, eso ya lo superamos. También se mataban por nacionalidades. Eso ya. Bueno, la última guerra fue hace poco, ¿no? El 45. En Yugoslavia, en los 90s, fue religioso y fue étnico. Y estabas en Europa. Pero sí, generalmente hablamos de que son puros intereses económicos. Tal cual. Y está mal enfocado. Por eso cuando yo veo a alguien, por ejemplo en México, que sale en una manifestación y dice: nosotros queremos una Palestina socialista, unida, libre y laica. Esas personas no entienden nada del Medio Nunca va a Oriente. ser, porque Palestina lo que quieren es establecer un Estado islámico donde la ley que prevalezca sea la Sharia islámica. O sea, quienes piden un Estado laico en Palestina están muy desinformados. Tal cual. Lo que pasa es que lamentablemente, sabes que en general los que opinan de la forma que acabo de explicar ahora, ellos no son religiosos. Y como ellos no son religiosos, piensan que nadie es religioso.
Entonces, Si nos cuesta el trabajo entenderlo. Sí. es el síndrome del espejo. Yo pienso que los conflictos son por tierras y todos piensan que los conflictos son por tierras. Yo soy laico y pienso que todos son laicos. Bueno, eso es un problema tuyo cuando tú sufres de ese síndrome del espejo. En el Medio Oriente es muy Pero complicado. tenés desinformación en una ignorancia crasa, ¿no? O sea, digo, con las redes sociales, con el internet, hoy es para que estés un poco más informado. Lo que pasa Aunque es la que mayoría de la gente no está informada. Eduardo, los prejuicios que una persona arrastra, cuando una persona tiene prejuicios o preconceptos, o cree religiosamente en una realidad, toda información que contradiga esa realidad es rechazada de forma natural. ¿Por qué nosotros vemos medios de comunicación que son afines a nuestra ideología? Porque nos gusta confirmar que lo que pensamos tiene lógica y tiene razón. Y porque el algoritmo ya nos los da aunque no los pidamos. Exactamente. A ver, un ejemplo más de México para que la gente se dé cuenta. En Chiapas, el estado de mis mayores, hay comunidades evangélicas que han sido expulsadas por la mayoría católica. Eso es un conflicto religioso. Punto. Y nadie le da mucha atención. Pero es terrible que tengas que dejar donde vives porque otros en el nombre de Dios te corren y tú pues dices pues, que en el nombre de Dios yo tampoco estoy mal, ¿no? Y creo que es lo peor de las guerras religiosas, ¿no? Todos hablan con Dios. Claro. Entonces, Claro. Pero hay una diferencia, ¿sabes qué? La diferencia es que estas corrientes que acabas de nombrar en Chiapas ya vivieron su época violenta. La discusión es lo que en árabe se llama dawa, que es adoctrinamiento. Entonces compiten por un público determinado por a ver quién adoctrina o quién trabaja socialmente con una población. Pero la época violenta de los cristianos en el mundo ya pasó. ya pasó, obviamente. Las cruzadas ya pasaron. Lo que vimos, por ejemplo, en la conquista de América. Son todo tipo de acciones bélicas que en el nombre de la cruz ya un cristiano de bien no hace. Imagínate, por ejemplo, ahora... Bueno, no debería ser, porque estamos empezando a ver lo que se llama este nacionalismo evangélico republicano en Estados Unidos, en donde sí dicen que en el nombre de Dios tienen que correr a todos los inmigrantes porque van a transformar a su país, como dice Trump, van a contaminar la sangre, ¿no? Pero todavía no lo vemos de fase violenta. Todavía ¿sí? no, y esperemos todo que grupo, no se llegue a eso. todo grupo radical, tiene una fase ideológica y después pasa una fase violenta cuando se decepciona del sistema. En el Medio Oriente lo que nosotros vemos es que no se conforman solamente con adoctrinamiento, sino que te enseñan a ti, Eduardo, que tu vida presente no tiene ningún tipo de valor, sino que tú tienes que ir al Jannah, que es el paraíso, y para eso tienes que luchar una guerra determinada, y en el paraíso vas a recibir 72 vírgenes, y vas a poder sentarte en la mesa junto con el profeta, y vas a poder invitar a 50 de tus familiares a que se sienten contigo. Bueno, lo vemos. Al día de hoy, la invasión de Israel a Gaza, último dato que tengo, ha producido 25.300 muertos. Y como los palestinos de Gaza, que están controlados por Hamas, ellos dicen que hasta la fecha hay 25.300 mártires. O sea, todos están en el paraíso felices y contentos. Siempre me pregunto, ¿y las mujeres que están en el paraíso no les tocan igual cantidad de varones? Muy bien, mira cómo funciona. Digo, ¿y los niños qué? ¿Cómo funciona? Primero que yo en general soy muy escéptico como trabajé con el Hamas. Yo como periodista de una televisión europea trabajaba mucho con ellos. En el radicalismo islámico existe un concepto llamado taqiyya, que significa ocultar la verdad. En otras palabras, mentir. Las cifras que te está dando el Hamas, que es la cifra que son las únicas que tenemos. Claro, te las da el Hamas. Si yo tengo que decirte cuántos muertos ha habido hasta ahora en la guerra en Gaza, te digo que aproximadamente son 18.000. De los cuales 9.000 son soldados del Hamas. ¿Cómo lo sé esta cifra, Eduardo? Porque la cifra de las últimas 3 contiendas bélicas siempre era un muerto civil, un muerto militar. Es una cifra que a nivel mundial es baja porque estás combatiendo con terroristas que se esconden detrás de civiles. Pero ahora los últimos datos que yo tengo es que las mismas fuerzas de defensa de Israel están diciendo que pues el promedio sería un terrorista muerto por cada 2 civiles. Es el último dato que por yo ahora vi es el publicado 9.000. en el New York Times hace un par de días. No, por ahora siempre es 9.000 que dice Israel ha abatido de Hamas, y los últimos datos de las 3 contiendas es 1 a 1. O sea que más o menos debe ser esa. Pero esta no es una contienda similar a las demás, perdóname. Claro. Esta es
Esta no es una contienda de ejércitos contra ejércitos, esto es otro asunto, ¿no? Es mucho más grave. Claro, porque es una guerra de soldados contra guerrillas. Y se esconden muchas veces las guerrillas abajo de hospitales, Claro, abajo de escuelas, túneles. mezquitas, todo. Entonces es un problema, porque cuando a ti te educan que poner a un niño adelante de un soldado está bien para que la opinión pública nos caiga simpáticos a nosotros, es un problema. ¿Cómo es un ejército eficiente para Bueno, combatir así? ahorita si nos ponemos a discutir, para mí hasta 9,000 muertos civiles ya es demasiado, Claro. hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Te digo lo de la mujer? Sí, dime, ¿qué le pasa a las mujeres? La mujer cuando se transforma en mártir y que hace el martirologio, ella forma parte del séquito de 72 vírgenes que van a servir a un mártir hombre. Y o sea, que se vuelven vírgenes de nuevo si no lo eran en este planeta Tierra. Totalmente. Mira, qué divertido estas mitologías. Bien, vamos a ir a los mensajes y seguimos platicando con Gabriel Ventasgal sobre terrorismo y fundamentalmente el islámico. Gabriel Ventasgal es periodista, ahorita fuera de canales de radio y televisión, estuvo muchos años trabajando para varios, pero Netflix le acaba de comprar los derechos de una novela. ¿De qué trata tu novela, Gabriel? Es un argentino que está harto de la corrupción Ay, ¿por qué? Si ya tiene a Milei que los va a salvar. y decide que él es el enviado para asesinar a los 12 que representan esa corrupción en 10 días. En Argentina. Tal cual. Entonces va a tomar a un político de derecha, uno de izquierda, a un empresario, a un gremialista, y el objetivo de su campaña es amedrentar a los corruptos y decirle: ustedes siguen haciéndole daño a la sociedad, nosotros vamos a tomar la justicia por nuestras manos porque la justicia no funciona. O sea, va a hacer lo que llaman un thriller político. Claro, Si basado los agarra y... en un modelo de terrorismo muy especial y muy corto en la historia, que era el terrorismo de Narodna Volia, era terrorismo moral. Mataban a las personas porque ellos decían que el gobierno era tan insoportable que nosotros no podemos seguir viviendo así. ¿Y dónde se dio esto? En Rusia, a final del siglo XIX. Entonces claro. era un modelo muy pequeño de terrorismo, pero ellos sabían que los iban a castigar y estaba bien que los castiguen, pensaban. ¿Por qué estamos viendo hoy el fenómeno del terrorismo fundamentalmente islámico? Porque no solamente se reduce al Medio Oriente. Estás viendo terrorismo islámico en países de Asia, en países de África. ¿Qué pasó? ¿Por qué surgió esta manifestación del terrorismo? Y ojalá que no surja otra manifestación de algún otro grupo étnico o religioso, ¿no? Te voy a tener que contestar un tema de seminarios en 15 segundos de radio. Te doy 30. Muy bien. Mira lo siguiente. Tú naciste convencido que tu religión era superior a todas las demás, igual que todas las otras O sea, si religiones. te educan tus papás te educan y pues la única que conoces pues, es la religión verdadera, las demás no lo son. Toda religión que nació piensa que es la única verdad. Así ¿Estamos de es. acuerdo? Así es. Durante muchos años, el Islam fue la religión más importante de todo el mundo. Se expandió muchísimo. Rapidísimo, En la sí. Primera Guerra Mundial, Europa, Occidente, conquista al Medio Oriente, conquista al Islam. Y ellos se preguntan... Cuando cae Turquía, ¿no? Claro, ellos se preguntan, ¿y por qué nos conquistaron? Y la respuesta que se dan es porque no fuimos buenos musulmanes. ¿Y cómo tenemos que volver entonces a ser buenos musulmanes? Cumplamos las reglas, tal cual como lo hacían en el siglo VII, en la época de la creación, y hagamos educación, cultura, lo que en árabe se llama dawa. O sea, te levantamos un centro comunitario, una mezquita, y estos grupos, en un momento determinado, cuando se sienten muy fuertes, pasan a la segunda fase. O Y sea la que este Islam no tiene nada que ver con el Islam que vivimos en España, en Andalucía, en Córdoba, en Granada. Nada que ver. Porque Nada que estos ver. eran los verdaderos ilustrados en España del medievo. Tal ¿no? cual. No había en ese momento tolerancia. En la Edad Media no existía tolerancia religiosa. Pero sí lo que existía era que como estas fuerzas eran muy fuertes, podían convivir con otras que eran evidentemente inferiores a su vista. La primera etapa es dawa, acción social. La segunda etapa es fuerza física, jihad. ¿Cuándo fue que pasaron del adoctrinamiento a la fuerza física? En los años 70. ¿Por qué? Cuando se empezaron a robar aviones y... Claro, ¿pero por qué? Porque Irán llega al poder en un golpe de Estado y porque logran echar junto a Rambo 3 a los rusos de Afganistán. Eso impulsó a todo un movimiento que es: se puede tomar el poder por medio de la fuerza y de la educación. Y la fe. Tal cual. La fe ciega.
Digo, me matan hoy, me voy a ir al paraíso. ¿Y cuántas vírgenes? 72, Pues no por lo está menos. mal, pues me da para 2 meses y días. Ahora, Antes de dar la segunda vuelta. este fenómeno va en bajada, ¿eh? Porque ISIS, que era el Estado Islámico, que era la muestra de que teníamos éxito, fracasó. Fue vencido por Occidente. Fracasó y no pudo mantenerse en pie, ¿eh? Y ahora surgen otros movimientos que se inspiran en ISIS. Pero en principio fracasaron. Esto hace que muchas personas que seguían esos movimientos se preguntan, pero ¿por qué fracasamos? Pero ahora tienes un Estado que es Irán, que promueve a estos grupos terroristas, los financia, lo comentábamos en el corte, la delincuencia organizada mundial, que es la quinta economía del mundo si juntas todos sus negocios, también está financiando estos grupos. ¿Por qué? Porque hay que destabilizar a río revuelto. La delincuencia siempre gana, ¿no? Totalmente, pero hay 2 países más también problemáticos, ¿eh? No solamente Irán. Irán es muy importante acá en América Latina. Tiene nexos con los narcos, tiene nexos también con la distribución de drogas y con el lavado de dinero. Irán está muy presente en América Latina porque, según la CIA, alrededor de 10.000 chiitas deambulan por nuestro continente con un pasaporte venezolano. O bien nicaragüense, o bien Que se los dio el común. gobierno de Maduro o el gobierno de Tal Ortega, cual, ¿no? aliados ideológicos de Irán. No son los únicos aliados ideológicos de Irán. Tú tienes más cerca también otros aliados ideológicos indirectos de Irán. En general, son personas de extrema izquierda que son aliados ideológicos Bueno, de Irán. ¿quién más está promoviendo esto, además de Irán? 2 países más. Uno, Turquía. Y el peor de todos es Qatar, que financia universidades por el mundo y que se ha gastado 4.700 millones de dólares en pagarle a universidades para que ellos expliquen cuál es el verdadero Islam, que ellos tienen la versión muy radical del Islam. Han sobornado a media humanidad para organizar un mundial de fútbol. A ver, es que también se nos olvida que no solamente los chiitas pueden ser extremos, los sunitas también. Por supuesto. O sea, el Islam de Arabia Saudita es extremo, nada más que como que el príncipe y heredero de la corona ha dicho, vamos a bajarle a esto porque están los negocios primero, ¿no? Están reformando. Sí. Emiratos Árabes también hizo grandes reformas, pero hoy en día el país más radical sunita es Qatar y tiene una televisión muy radical en árabes llamada Al Jazeera, Que es buenísima, para colmo, está muy bien producida, pero tiene ojo, muy buenos noticieros, yo los veo, y claro, con el sesgo es como ver RT de Rusia, ¿no? Es En como ver inglés. CNN, todos tienen sus sesgos. pero en inglés es una cosa y en árabe es otra. No, yo la veo en inglés. Yo lo árabe, veo no en hablo. árabe, te puedo asegurar que lo que dice en árabe no es lo que dice en inglés. Y encima tienen, acá en América Latina, un grupo de personas que hacen unos videos simpáticos, todos progres, llamado AJ+, que es Al Jazeera en castellano. AJ+, te hace publicidad y materiales educativos progresistas cuando Qatar en el Medio Oriente explica cómo golpear a una mujer. O sea, en Medio Oriente, O sea que hay una técnica de acuerdo a lo que dijo el profeta. totalmente. ¿Qué significa Al Jazeera? Al Jazeera es la cadena. A ver, una pregunta. ¿Qué riesgo tiene un país como México dentro de todo este panorama del terrorismo islámico? Varios. Te voy a decir rapidito. Primero, tenés una cantidad de personas que si les levantan centros comunitarios para adoctrinarlos, pueden ser que en algunos lugares del país veas... Ya los hay en Chiapas, Claro, tal cual. fundamentalmente. Entonces tienes una cantidad de personas que puede crear un riesgo de un enfrentamiento social, pero deja de lado, porque a mí no me molesta si se abre una mezquita. A mí lo que me molesta es qué tipo de ideología se enseña en esa mezquita. Bien, bien. Eso es lo primero. Lo segundo, tú tienes un problema de drogas aquí. Tienes un problema que el país es posicionado en algunos aspectos en el mundo como un país central en la distribución de drogas. Es el país central. Digamos que ahora están compitiendo con Ecuador, según la imagen. Pero todo lo de Ecuador acaba llegando a México. Entonces el problema que hay es que el radicalismo islámico ha hecho acuerdos con los narcos para lavarles dinero. Se calcula que alrededor de los 400 millones de dólares que gasta Hezbollah en el Líbano provienen de lavado de dinero de acá de América Latina. O sea que tienes ahí... ¿Cómo lo lavan? Porque lavar dinero no es tan fácil, lo sabemos. Ya el otro día en este programa hablábamos de una forma en que los narcos están lavando dinero de su ganancia de Estados Unidos sin que un solo dólar deje de Estados Unidos, salga de Estados Unidos. Todo se convierte en pesos gracias a los chinos que exportan capitales de China a Estados Unidos. O sea,
Un triangulamiento increíble. Eduardo, los malos siempre se unen, los buenos no siempre se unen. Pero los malos seguro se unen siempre. Ahí tienes el segundo. Y el tercero, que es una posibilidad, es la siguiente. En el Medio Oriente, cuando hay un enfrentamiento del Medio Oriente, por ejemplo, entre Israel e Irán, Irán no puede atacar de frente a Israel. ¿Sabes por qué? Porque no tiene la capacidad bélica. ¿Cómo hace Irán entonces para vengarse de lo que ocurre en el Medio Oriente? Ataca en lugares en donde puede actuar y tiene la seguridad que no lo van a detener. Por ejemplo, los atentados en Argentina. Entonces, si tú te transformas, tu país, México, en un lugar en donde el terrorismo, por ejemplo, actúa para vengarse de cosas que ocurren en el Medio Oriente, la imagen de tu país se ve perjudicada a nivel mundial y la gente, en vez de venir a hacer turismo a un país tan hermoso como este o comprar productos que compran acá en México, y tú no quieres que se posicione México como un país en donde el terrorismo actúa. Qué complicado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo va a estar en México? Poquito, 3, 4 días más. Te traje de regalo un libro que es una técnica que te explica 300 preguntas diferentes en 300 palabras cada uno. Si la cuentas, no tiene 301 palabras, tiene 300 palabras. Entonces... Mitos y realidades sobre el conflicto israelí-palestino, versión especial México. Muy bien. Este está a la venta. Creo que lo tiene el Consejo Sionista de México. Creo que ahí tienen los libros, y creo que lo han sacado a la venta en varias librerías, pero la verdad es que no estoy Le voy a actualizado. preguntar a mi cuate Isaac Axen, porque él, en diálogo, en tu sitio, ¿no, Isaac? Que es diariojudío.com. Ahí lo pueden comprar. Oye, mil gracias. Gracias por visitarnos. Te deseo Un feliz placer, estancia en el país. Un placer. Qué líos, ¿verdad? Ay. Cada uno tiene sus líos. Todo, nada, es lo que comentabas al principio del programa. No hay país que sea el paraíso. Gabriel Ventas Gal, gracias por visitarnos. Un placer. Y la